Bueno, continuemos indagando lo que es el cuerpo, lo que es el aura. Estábamos donde dice, está marcado ahí con amarillo. Dice en esta triple aura, o mejor dicho, cuádruple, si contamos el vehículo etérico, todo individuo vive, se mueve y tiene su ser. Esta aura vital es el agente que registra las impresiones objetivas y subjetivas. Por lo tanto, todos poseemos un mecanismo subjetivo que es el verdadero y perfecto reflejo de nuestro propio grado de evolución. Este es el aura que un maestro observa y también el factor más importante en la vida del discípulo. La luz del alma dentro del aura y la condición de los distintos aspectos del aura indican si el discípulo está acercándose o no al sendero del discipulado. Puede comprobarse con exactitud el progreso del aspirante a medida que su mente se clarifica y su reacción a las emociones es menos frecuente. Hasta ahí trataremos de analizar. El primer párrafo que dice en esta triple aura, o mejor dicho, cuádruples, si contamos el vehículo etérico, porque son el físico, el etérico, el emocional y el mental, ¿no? Las cuádruple. Todo individuo vive, se mueve y tiene su ser. Esta aura vital es el agente que registra las impresiones objetivas y subjetivas. Las impresiones objetivas son las que tienen que ver, desde luego, con nuestra personalidad, ¿no? Que dentro de la personalidad están estos vehículos, estos cuádruples vehículos, incluyéndolo al etérico, ¿no? Físico, etérico, emocional y mental. Entonces, cada cada uno de estos vehículos tiene su propia aura, hemos dicho, que es reflejada de acuerdo al estado de ánimo o el avance o el alineamiento que tiene el individuo, el aspirante. Eh, Mientras ese alineamiento se mantiene por más tiempo durante el día, entonces eh, va a reflejar una aura similar. Pero como hay muchos cambios en nuestras actitudes, principalmente durante el día, nos desalineamos en algún momento y esto empieza a cambiar. Entonces decíamos que si la fotografía nos sacamos en ese momento, van a aparecer manchas de colores más opacos, oscuros. Pero si logramos mantener el alineamiento, vamos a mantener colores brillantes, increíble. Pero se mantiene así, la foto Kirlian, ¿no? Y Y bueno, eso entonces, esas impresiones objetivas son variables. Lleva un proceso largo, digamos, tratar de mantener el alineamiento durante todo el día. Siempre tenemos altibajos, todos, no somos seres perfectos. Entonces bajamos y subimos, pero tenemos que ir aprendiendo a mantener lo más posible en un nivel elevado nuestras vibraciones y nuestro alineamiento. Pero también las subjetivas, dicen, ¿no? Las impresiones subjetivas. Porque en la meditación, por ejemplo, cuando, cuando estamos, por ejemplo, reflexionando sobre el pensamiento simiente, llega un momento en que somos impresionados por nuestra alma. ¿Y dónde impresiona nuestra alma? Justamente a nuestra personalidad. Y eso se va a reflejar también con colores más vívidos dentro de nuestra aura. Entonces, esas impresiones se van a poder ver. Si una persona podría tomarle una foto Kirlian en ese momento de la meditación, desde luego que sus colores van a ser muy brillantes, seguramente mucho más brillantes, si está influenciado por su alma, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del aura. El siguiente párrafo dice, por lo tanto, todos poseemos un mecanismo subjetivo que es el verdadero y perfecto reflejo de nuestro propio grado de evolución. Esta es el aura que un maestro observa y también el factor más importante en la vida del discípulo. Entonces, este mecanismo subjetivo que poseemos todos, porque no es
como está en el cuerpo etérico, es subjetivo ya, es un reflejo, ¿no?, de su propio grado de evolución. Mientras el discípulo mantiene un alineamiento más permanente, entonces eso indica que está avanzando en el sendero. Lo que un maestro observa, no nos observa a nosotros por nuestros nombres o por lo que puedan haber conocido de nosotros, sino que simplemente ellos ven cómo está tu aura, cómo está tu aura, cuánto has avanzado, qué colores tiene. Y ahí se dan cuenta en qué estado de evolución, en qué nivel de evolución te encuentras. De manera que nos reconocen los maestros por el brillo de nuestra luz. Se dan cuenta tan importante que es trabajar con la personalidad. La personalidad tenemos que perfeccionarla lo más posible para que sea pues un buen instrumento para expresión del alma. Cuando eso ocurre, entonces estamos avanzando en el sendero y nos convertimos automáticamente en aspirantes que podrían ser útiles para los maestros. Mientras no ocurre eso, directamente ponen la mirada a los maestros a otros discípulos que han avanzado más que nosotros y que ellos sí podrían, confiables, porque una persona que está desalineada en determinados momentos del día y solamente se alinea durante la meditación, digamos, no va a ser útil para el maestro. La persona que se mantiene lo más posible alineada va a ser, desde luego, va a servir para los fines del maestro, para transmitir conocimientos, para que seamos impresionados, ya no por el alma, sino por el maestro en algún momento, ¿no? Entonces, todo un proceso, ¿no? Y el tercer párrafo dice: la luz del alma dentro de la aura y la condición de los distintos aspectos de la aura indican si el discípulo está acercándose o no al sendero del discipulado. Puede comprobarse con exactitud el progreso del aspirante a medida que su mente se clarifica y sus reacciones emocionales y su reacción a las emociones es menos frecuente. Es tan importante controlar el vehículo emocional, es tan importante, porque ahí está el lado crítico, ¿no?, de los discípulos, de los aspirantes y de los discípulos. Porque si no controlas tus reacciones emocionales, entonces no eres, ¿cómo va a confiar un maestro en un discípulo que en determinados momentos va a reaccionar eh, impulsivamente ante cualquier situación que se le presenta? Entonces es peligroso más bien para el maestro confiar en un discípulo así. Entonces tenemos que mantener un equilibrio en nuestros tres vehículos inferiores, principalmente en el emocional, también en el mental, para que podamos poco a poco avanzar en el sendero del discipulado, y en la medida que avanzamos en el sendero del discipulado, que es el que viene después del sendero de probacionista, ¿no? Primero nos prueban, como dijimos, para ver si estamos realmente enfocados, si estamos tratando de ingresar en serio, digamos, al sendero espiritual. Cuando hemos tomado la medida firme de avanzar hacia la parte interna, entonces, como les decía, en algún momento vienen las pruebas para que eh, puedan constatar si realmente estamos listos para avanzar. El sendero del discipulado es muy, muy duro. Entonces ahí vienen los golpes, las pruebas para ver si somos capaces de levantarnos y reaccionar también correctamente cuando nos caemos. Cada que caemos tenemos una crisis, y las crisis son oportunidades de crecimiento. Entonces, a medida en que tenemos más crisis, avanzamos también más en el sendero si sabemos levantarnos. Pero si nos quedamos ahí, con una crisis que nos ha golpeado, y decimos o nos hacemos a los tontos en lo que estábamos avanzando, digamos, en la parte espiritual, y nos abocamos al mundo material otra vez, entonces así no es posible avanzar el sendero del discipulado. El sendero del discipulado es para las personas que tienen la fortaleza de levantarse y de ir hacia adelante. Y así es como uno crece, ¿no? Entonces ahí se va acercando ya el maestro cuando vamos avanzando dentro de ese sendero del discipulado, y en algún momento llegamos a ser discípulos aceptados por el maestro.
Cuando ellos ven que estamos listos para eso, entonces nos aceptan en su rama, nos aceptan y somos más cercanos y somos más confiables para la jerarquía. Entonces ahí entra otro proceso. Pasamos del sendero del discipulado al sendero de las iniciaciones. Empezamos a recibir la primera iniciación, luego la segunda, la tercera, hasta la cuarta, ¿no? Y en la cuarta ya somos seres perfectos y pasamos del cuarto al quinto reino. Ese es más o menos el proceso que se sigue. Dice, cuando el discípulo comienza a demostrar la cualidad del alma y el segundo aspecto divino se posesiona de él, controlando y matizando toda su vida, entonces se desarrolla automáticamente la sensibilidad superior, convirtiéndose en un imán para las ideas y conceptos espirituales. Acá ya estamos hablando, cuando habla de cualidad, principalmente se refiere al cuerpo causal, que es el cuerpo del alma. Como les hemos mostrado ese cuadrito, ¿se acuerdan al comienzo? Donde se ve la aura pequeñita acá, se ve el antacarana, el hilo ahí, y más arriba se ve una brillantez de color del arco iris, que es el cuerpo causal. Todo lo que tenemos en el cuerpo causal es, como dijimos, bien ganancial. Es como un currículum espiritual, digamos, que vas construyéndolo en el día a día, momento en que te perfeccionas y adquieres cualidades, vas construyendo tu cuerpo causal. Y en cambio el aura es más sujeta a variaciones, porque nuestra personalidad es fluctuante, varía. A veces estamos muy bien alineados, entonces vamos a tener ciertas cualidades también. Pero cuando estamos desalineados y caemos con el vehículo emocional principalmente, entonces bajamos la vibración. La idea acá es elevar la vibración de la personalidad para que funcione como un imán y en algún momento se junten el aura con el cuerpo causal, se junten en uno solo. Es lo que tenemos que integrar nuestra personalidad con el alma. Integrar es tratar de relacionarlas, tratar de fusionarlas en una sola, que se mezclen en una sola. Pero ¿por qué? Porque la personalidad no tenemos que tomarla tampoco como algo despreciable, que es negativo. Tenemos que entender que la personalidad es el vehículo a través del cual se expresa el alma. Si no hay una buena personalidad, entonces el alma no va a tener con qué expresarse, no va a tener un vehículo óptimo para expresar. Y el alma necesita expresarse en los mundos inferiores, necesita hacerlo. Entonces se complementan, se necesitan. Por eso es que tenemos que avanzar en el sendero de tal manera que lleguemos a ser fusionados, alma y personalidad en algún momento, ¿no? Y acá dice que el segundo aspecto divino se posesiona de él, el segundo aspecto divino es el alma, ¿no? El alma se posesiona de la personalidad en algún momento, controlando y matizando toda su vida, ¿no? Eso es lo ideal. El alma quiere eso, el alma demanda eso de la personalidad, pero depende de la personalidad. Como les digo, el alma está con las manos atadas, no puede hacer nada mientras la personalidad no haga su trabajo. Mientras la personalidad no se mantenga alineada, no va a ser un vehículo óptimo para el alma. Entonces va a ser difícil esa fusión. Pero cuando hay esa fusión, entonces ahí dice controlando y matizando toda su vida. Y entonces desarrolla automáticamente la sensibilidad superior convirtiéndose en un imán para las ideas y conceptos espirituales. Ya cuando se fusionan, entonces ya ese imán se ha juntado, digamos, se ha juntado y se ha integrado de tal manera que el alma y la personalidad trabajan al unísono. Eso es lo óptimo, trabajan al unísono. Entonces el alma comienza a expresarse ya en esa personalidad de manera más frecuente, de manera más permanente. Y el otro parrafito dice, la aura magnética comienza a formarse en cuanto se hace contacto con el alma. Entonces se ahonda y expande a medida que estos contactos son más frecuentes, convirtiéndose finalmente en un estado habitual de conciencia. Hay que tratar de que esa integración alma-personalidad sea cada vez lo más frecuente posible. Es un trabajo
que hay que hacerlo con mucha conciencia, ¿no? Que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hay que saber que estamos manejando energías y hay que saber que esas energías tienen que ser, digamos, convertirse en, no sé si el término es exacto, en amigables, en convertirse en una sola energía. El objetivo final es ese, la fusión del alma y la personalidad para que esto marche, para que en el sendero podamos avanzar más rápido ya. Porque mientras haya las fluctuaciones de la personalidad, el desalineamiento, nuestra aura cambiante, no vamos a poder avanzar de manera óptica en el sendero, óptima en el sendero. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo mientras se pueda hacerlo lo más posible, lo más rápido posible? Entonces, para que sea así, tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que estar atentos, alertas durante el día. Tenemos que hacer una recapitulación de lo que hemos hecho durante el día, en la noche, digamos, ver dónde hemos fallado, qué podemos corregir, cómo podemos permitir esa integración y fusión del alma y la personalidad. Al final todo se resume a eso. Cuando logramos la fusión, entonces eh, hay un trabajo armónico y eso es lo que queremos, que haya una armonía entre la personalidad y el alma. El aura constituye, dice en realidad, la reserva de la substancia mental, de la cual puede depender espiritualmente. El punto de unión se encuentra en el plano mental. Entonces, el discípulo no está controlado por la naturaleza astral, sino que trata de construir la antakarana por el cual pueden fluir las impresiones superiores. Aprende a no disipar esta afluencia, sino a acumular dentro de su aura el conocimiento y la sabiduría que considera necesarios para servir a sus semejantes. Los centros de fuerza o sus vibraciones son en realidad lo que crea o constituye el aura del ser humano, aunque esa aura se confunde generalmente con la salud. El cuerpo etérico manifiesta y condiciona el aura. A ver, analizaremos la última parte de este tema. El aura constituye en realidad la reserva, dice, de la sustancia mental, de la cual puede depender espiritualmente. El punto de unión se encuentra en el plano mental. Desde luego que ahí está el punto de unión. Cuando queremos avanzar hacia el alma, el punto de unión va a ser la mente concreta, porque la mente concreta está en los subplanos inferiores del plano mental y el alma está en los planos, digamos, ya superiores del plano mental, ¿no? Del cuarto subplano para arriba, ahí está el alma en realidad. Entonces, la mente es el vehículo imprescindible que tenemos para acercarnos al alma. Dependemos de nuestra mente en una etapa del sendero, ¿no? Y la mente sabemos que tiene capacidades como para controlar a los otros dos vehículos inferiores, para mantenerlo quieto al vehículo físico y para tranquilizar, aquietar al vehículo emocional. De tal manera que dependemos mucho de eso. Ahí también se ve un poco cómo está el avance de una persona en el sendero, ¿no? Si utilizas la mente, como lo hacemos, por ejemplo, en la meditación, utilizamos al máximo la mente con pensamiento simiente y todo aquello. Entonces, estamos empezando a utilizar ese vehículo que nos va a acercar al alma. Entonces, ahí se ve un poco en qué etapa del sendero también podemos estar en determinado momento. Si no utilizamos la mente, entonces tal vez no sea el momento todavía en esta encarnación para tratar de llegar al alma. A través del vehículo de emociones, no, pues no podemos llegar porque no podemos saltar caminos, no podemos olvidarnos de la mente y del emocional directo ir al alma, ¿no? Simplemente vamos a conseguir espejismos y otro tipo de cosas que no nos van a llevar hacia la meta. En cambio, la mente es un mente inferior,
Es un vehículo confiable para, para acercarnos al alma, ¿no? Eso más o menos. Y dependemos de él, ¿no? Como dice aquí, de cuál puede depender espiritualmente. Y es el punto de unión en la mente, ¿no? Punto de unión entre la personalidad y el alma. El otro párrafo dice que entonces el discípulo no está controlado, ya no está controlado por su naturaleza astral o por su vehículo emocional, sino que trata de construir la antakarana. Por el antakarana hemos dicho que es el puente, ¿no? El puente que nos va a permitir llegar al otro extremo, digamos, donde está el alma. Si no construimos ese puente, no podemos llegar al alma. ¿Y cómo se construye el puente? A través del estudio esotérico, espiritual y la comprensión de ese estudio, que es muy importante, y la meditación. La meditación, que es el trabajo práctico que nos permite, nos predispone a llegar al alma. Entonces, así vamos a construir otra vez, al hacer el conocimiento y la comprensión que estamos utilizando la mente. Y con la meditación también estamos utilizando la mente para meditar. Entonces dice, por el cual pueden fluir las impresiones superiores. Queremos que fluyan impresiones superiores. ¿De dónde van a venir las impresiones superiores? De nuestra alma. Nuestra alma nos va a influenciar. Nuestra alma también es influenciada por energías superiores que vienen de la tríada espiritual, por ejemplo. Las ideas y todo aquello viene de ahí y descienden al alma y del alma tienen que bajar por el antakarana hasta nuestra personalidad, impresionarnos. ¿Qué van a impresionar? Van a impresionar nuestra mente. Impresionan a nuestra mente y esas impresiones tenemos que anclarlas en el cerebro. Por eso es que hay otro puente que hay que construir entre el alma, la mente inferior y el cerebro, para que la cosa, digamos, para que las ideas bajen y se anclen en el cerebro. Entonces, otra vez el alma se convierte ahí, o perdón, la mente inferior se convierte en intermediaria. La mente inferior puede construir la antakarana para que fluya la energía, y al fluir la energía y ser impresionada por el alma, la mente inferior, tiene que anclar ahí, tiene que dejar esa información en el cerebro para después reutilizarla, ¿no? Va a su subconsciente y cuando necesita utilizarla, entonces sale del subconsciente la información. Entonces hay que construir ese puente también. Entonces aprende a no disipar esta afluencia, sino a acumular, ¿no? ¿Dónde acumulas? En el cerebro. Y claro, al acumular en la parte del cerebro, el cerebro, estamos hablando de la parte etérica, parte física etérica, ¿no? Entonces dice, dentro de su aura el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría del alma tiene que descender hasta ese nivel. Pero a ver, vamos a leer más continuo. Aprende a no disipar esta afluencia, sino a acumular dentro de su aura el conocimiento y la sabiduría que considera necesarios para servir a sus semejantes. Entonces, después del proceso que hemos explicado, conocimiento espiritual, meditación, entonces el alma va a empezar a servir. ¿Cómo va a servir? Transmitiendo esa sabiduría, ese conocimiento, esa comprensión a sus semejantes. Y el último párrafo dice, los centros de fuerza o sus vibraciones son en realidad lo que crea o constituye el aura del ser humano, aunque esa aura se confunde generalmente con la salud. El cuerpo etérico manifiesta y condiciona el aura. El aura está en el cuerpo etérico, definitivamente. Está en el cuerpo etérico. El cuerpo etérico está reflejando el aura en la parte física etérica, pero refleja también las vibraciones y la energía de nuestro vehículo emocional y de nuestro vehículo mental, pero se refleja en la parte etérica. Y ahí la energía empieza a entrar, por lo que vamos a ver después en el próximo tema, que es los chakras, ¿no? ¿No? Vamos a ver que dentro de ese cuerpo etérico hay 7 chakras y por ahí entran las energías de todo tipo, que están ligadas o son análogas también a las energías de los 7 rayos. Cada rayo tiene su analogía con un chakra. Pero es otro tema de la próxima, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? A partir de ahora.